Puedes ver y escuchar a Beatriz Sánchez en Combinación Clave por www.radiolaclave.cl. 9 de la mañana con 19 minutos. Se hizo una sesión especial en la Cámara de Diputados que tenía que ver con el caso de Chiloé. Al principio casi fracasa por falta de quórum. Después lograron juntarse un número de parlamentarios y hablaron de varios temas. Desde un Ministerio del Mar se planteó hasta la política de marea roja, pidieron los diputados. Esto se junta, esta visión que puede haber desde el Parlamento a cómo colaborar con leyes para lo que sucede específicamente en la zona de Chiloé, con lo que hemos mencionado varias veces, que tiene que ver con los conflictos regionales y cómo esto se toma en la agenda y vuelve el tema de la regionalización una y otra vez, pese a que después se calma en la agenda del problema, que se demora muchas veces en llegar a ciertas soluciones y pasa un tiempo y volvemos nuevamente. Es bien cíclico todo esto. Vamos a hablar con el diputado Iván Fuentes. Él es diputado por la zona de Aysén y recordemos, él se dio a conocer en El País y de hecho armó parte de su carrera política luego de el levantamiento de el movimiento Patagón, como se conoció al movimiento por Aysén, que nació justamente por los pescadores. Diputado Fuentes, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está? Hola, Beatriz. Muchas gracias por esta conexión. Un gusto saludarte. Diputado, ¿cuánto recuerdo hace usted de lo que le sucedió en Aysén, entendiendo que son temas que surgen por cosas distintas, pero que finalmente hay una toma de agenda por parte de una zona del país, en este caso Chiloé, antes con usted liderando fue Aysén, y que no solamente terminaban poniendo temas bien puntuales sobre la mesa, sino también temas que son objeto de solicitudes largas a los gobiernos centrales, frustraciones de años? ¿Cuánta similitud encuentra entre los movimientos, el que lideró usted de Aysén y el que se ve hoy día en Chiloé? Muchas, porque tiene que ver con esta sensación de desdén, con esta sensación de distancia y de situaciones no atendidas, de esperanzas acumuladas. Todo eso tiene mucho que ver con cómo nos sentíamos en ese minuto y la verdad es que una situación muy difícil para Chiloé solo necesitaba un detonante, porque traía cosas acunadas de muchos años. Lo mismo que pasaba con nosotros. Necesitaba un detonante y para nosotros fue el tema de los combustibles, que las alzas eran sucesivas, tú te puedes acordar, y eso detona, pero además de aquello se juntan todas esas sensaciones guardadas y hace solo un cúmulo de unidad que fue muy fuerte, muy firme, como lo es que lo que está pasando en Chiloé. Diputado, además es bien curioso, pasó en el caso de Aysén pasó con un gobierno de un color, digamos, porque era el gobierno de Sebastián Piñera. En este caso de Chiloé pasa con un gobierno de otro color, que es de la nueva mayoría, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pero tiene varias similitudes también en otras cosas. Por ejemplo, la forma en que lo abordan las autoridades, y ahí uno dice, no se aprende nada, se pregunta por qué. A ver, varias similitudes. Parten las distintas autoridades locales haciéndose cargo sin poder hacerse cargo. Mandan primero un emisario desde la capital, un ministro para hacerse cargo y tampoco puede hacerse cargo porque las solicitudes van aumentando y parece que fuera un diálogo de sordos porque desde la autoridad central se habla una cosa, desde la zona se pide otra. ¿Qué mirada tiene usted sobre eso? ¿No se aprende por parte de las autoridades centrales? Es que no hay una política de Estado para acudir rápidamente a una política que esté predispuesta para situaciones límites como esta. Porque nadie protesta porque sí, porque le divierte o porque tiene malos modos en la mañana a las 7, ¿no? Protesta porque y hace sintonía comunitaria porque hay razones de fondo. Y entonces cuando esas razones de fondo son tan potentes como la mortandad de los recursos del mar, que ve frustrada y muerta su fuente laboral en una playa, aves y animales muriendo, no sabemos qué es lo que va a pasar y toda esa desesperanza se hace comunitaria, ahí tiene que haber un plan de contingencia rápido, expedito, capaz, con resoluciones concretas, con capacidad de inversión, no con canasta familiar, porque la gente dice, oye, parece que la comunidad lo que quiere es canasta familiar, la gente no quiere aquello. Por supuesto que hay que ir en ayuda de un plan de emergencia, sí, pero ese plan de emergencia tiene que tener una sensación de futuro. ¿Qué hago mañana cuando se me caen las 300 lucas que me están ofreciendo? Entonces, eso no está armado y esa política hay que armarla porque tanto como cuando pasa un maremoto, un terremoto, un aluvión, tiene que estar armado. Y este es un terremoto económico devastador que deja a miles de personas sin pega.
Diputado, por lo que estamos conversando con el diputado Iván Fuentes, estamos conversando sobre la situación de Chiloé, pero también haciendo los recuerdos de lo que significó el movimiento de Aysén, que él de alguna manera lideró o fue como la cara visible de un grupo de dirigentes que terminó negociando directamente con las autoridades de gobierno. Diputado, mirando lo que pasa en Chiloé, conociéndolo un poco más, hubo una sesión especial de la Cámara de Diputados ayer, en fin, ¿por dónde van las soluciones a juicio de usted? ¿Por dónde deberían transitar las conversaciones en el caso de Chiloé? Primero, hace unos meses atrás y desde la Comisión de Pesca, en otros proyectos que hemos presentado, nosotros decíamos un ministerio del mar. ¿Para qué? Porque tenemos un ministerio ajeno, nosotros dependemos del Ministerio de Economía. En algún tiempo fuimos parte del Ministerio de Agricultura y hoy día no tenemos un Ministerio del Mar, un ministerio que atienda estas cosas directamente. Por otro lado, Beatriz, no hemos hecho una política marea roja, porque claro, le tocaba a Magallanes, le tocaba a Aysén, éramos poquitos habitantes y nosotros de manera de resolvernos nos fuimos todos a la merluza y por eso dieron tantas protestas por la merluza, porque todos los que éramos buzos mariscadores, entre ellos yo, tuvimos que irnos a pescar merluza porque bucear no pudimos porque llegó la marea roja y no nos permitía trabajar. Y nunca se hizo una política marea roja, se aplicaba una política sanitaria, Beatriz. Entonces se cerraba todo el área por seguridad ciudadana, porque nadie se nos muera, y eso es lógico que se haga, pero no se hizo pensando en que cuando cerramos todo, hay lugares que sí se pueden bucear, que sí se pueden capturar recursos bivalvos, haciendo un trabajo bien juicioso, y desde el ámbito laboral tener una visión. Ambas visiones, en la salud y en el ámbito laboral, solo así vamos a poder trabajar. Bancos naturales que tienen para hacer una faena, áreas de manejo que se las hemos entregado a las pescadores artesanales, pero ahí tienen las cholgas, las almejas, tienen los choros zapatos, pero no los pueden tocar. Ahora, diputado, ¿y cuánto de esas propuestas se terminan escuchando? Y es porque esto parece como un círculo o un ciclo un poco vicioso que se va repitiendo cada cierta cantidad de tiempo. Me acuerdo que varios de los temas que usted está tocando fueron también temas de fondo en la movilización por Aysén, fueron temas de fondo en otro sentido, porque no hablaban de la pesca, pero sí hablaban de reconvertir, de buscar áreas de negocios distintas, fórmulas distintas, por ejemplo, en el movimiento de Magallanes, también de Calama, Freirina, en fin, tantos que se han levantado en el país, pero parece que fuera cíclico, porque se habla mucho, intensamente, en el momento que dura el conflicto y después se pasa a otra cosa. ¿Cuánto los escuchan con estos temas que son más bien de fondo? Mira, tanto así que nosotros, Betty, la entregamos en el movimiento, bien lo dices tú, pero después decíamos, ya, lo vamos a meter adentro, y por eso también mi intención de venir, y dije, estoy adentro del Parlamento, y le he dicho al subsecretario, al ministro de Economía, subsecretario, ministro, tenemos una ley precautoria, tenemos recursos que están, el que no está en rojo está en amarillo, o sea, están casi todos en vía de extinción. Hay muy pocos recursos en verde que son, es decir, que se pueden trabajar y que tienen una cuota resistible, pero los demás están en una situación de riesgo. Como no podemos dar más cuotas, así se lo he dicho al ministro, así se lo he dicho al subsecretario, y ha costado mucho poder conectarse con la presidenta. El otro día tuve un ratito para poder conversar con ella, pero se lo he dicho a los ministerios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Como no tenemos eso, tenemos que diversificar. Para diversificar hay que poner impulso nuevo a los pescadores artesanales. Estos pescadores extractores que van a sacar lo que hay en el fondo del mar y cuando se acaban se van a otra región, hay que convertirlos en pescadores productores que siembran para cosechar. Por eso es que era mi urgencia, Beatriz, de sacar el INDAP pesquero, de sacar la ley que bonifica el cultivo de plantación de algas, de entregarle las caletas pesqueras a los pescadores para que las puedan administrar mejor. Y todas esas cosas son muy lentas en el Parlamento también. Entonces, las leyes pasan por una mano, pasan por otra mano, y todas estas cosas son demora. Pero como hay sentido de urgencia en la base, no alcanzan a salir cuando hay una protesta por distintas razones, porque la necesidad no puede esperar. Sí, qué lástima, qué interesante lo que usted plantea, y hay algo que es cierto, que se demora todo esto en avanzar en el Parlamento. Se demora porque es un tema quizás más técnico, que no trasciende a la opinión pública, entonces no hay una presión popular por todo esto, pero también porque los tiempos en el Congreso son largos. En ese sentido, ¿qué le ha pasado a usted, Iván Fuentes, en llegar al Parlamento, en este tiempo que lleva como diputado?
¿Le gusta? ¿Ha sentido que ha hecho una diferencia? ¿Está decepcionado? ¿Qué le pasa? Mira, los tiempos me ahogan, los tiempos me ahogan, me agobian, me hacen gris la mañana, pero sin embargo tengo la sensación de agrado en esto que podemos nosotros transmitir adentro, lo que antes le pedía a alguien que lo diga, me hacía valer de un concejal, de un consejero, de un diputado, de un senador. Hoy día estoy acá adentro y le digo personalmente al ministro el sentido de urgencia que tiene la pesca, porque sé de aquello, porque anduve ranchado, porque anduve buceando, porque me cortaron la luz, por distintas cosas que está sufriendo la gente hoy día. Y entonces uno dice, estoy aquí y empujo. Imagínate tú que le faltaba una N al proyecto de INDAP Pesquero, porque el proyecto que venía, que habíamos pedido en el movimiento social, venía y decía IDEPA, no tenía N, Beatriz. Y tan importante una letra así, como lo es un punto y una coma. Y eso lo voy aprendiendo acá adentro. Y esa N le da carácter nacional al Instituto de Pesca. Entonces hoy día no dice IDEPA, dice INDEPA. Cobré la N acá adentro, no en una carpeta, lo cobré acá adentro. Dije, con N subsecretario, con N ministro. ¿Por qué? Porque tiene que ser Instituto Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal, que tenga vida propia, que tenga lucas propias y que tenga una estación en cada región. Potentemente lo dijo el colega y amigo Juan Morano allí desde Magallanes, lo mismo que decíamos nosotros, y así lo hicieron otros. Qué bueno, porque eso pudo ser y va a nacer el INDAP Pesquero, que va a tener 14 estaciones en las distintas regiones de Chile y no va a ser tan centralizado. ¿Para cuándo está el INDAP Pesquero? Viene del Senado, pasa por la Cámara y llega a la firma de la Presidenta de la República. Esperamos que esté, ojalá, el 21. Diputado, muchas gracias por este contacto con nosotros acá en Combinación Clave. Que esté muy bien. Igual, un abrazo. Chao, que esté muy bien. El diputado Iván Fuentes, hoy día diputado en el Parlamento. Él se hizo conocido en todo el país por liderar la movilización, fue el rostro visible de la movilización de Aysén, y apuntando a las similitudes de lo que él ve entre lo que fue el movimiento por Aysén, que se tomó la agenda durante varios días, ¿se acuerdan? ¿Hace cuánto? 2 años, en la mitad, un poquito pasado la mitad del gobierno de Sebastián Piñera, con este movimiento de hoy día, el de Chiloé. Ya son las 9:31, hacemos una pausa, ya volvemos a Combinación Clave. No te